No es primera vez que las autoridades se han encontrado con esto. Pero sí, con los indicios que se han encontrado ahí, le daba placer, pues, o sea, atemorizar, causar terror a través de las máscaras, la máscara de Jason, la máscara de la muerte y los rituales de la Santa Muerte, candelas negras, o sea, cuchillos. Es algo, por eso digo, lastimosamente toda la señorita que entró a esa casa sufrió, tanto psicológicamente como físicamente. Sí, en pleno siglo XXI hay muchas personas que aún realizan este tipo de prácticas. Puede ser desde tu vecino hasta las élites sociales más altas del mundo. Las redes criminales no son la excepción. Desde narcotraficantes hasta pandilleros han estado relacionados por alguna extraña razón a las prácticas satánicas. Y para muestra, un botón. Uno siempre necesita apoyarse en algo. Cuando las personas se alejan del Señor, de Dios, pues andan buscando sustitutos. Y uno de esos sustitutos es la Santa Muerte. Afortunadamente en Guatemala todavía eso no ha entrado plenamente. Esto más bien viene de México. Ahí hay mucha adoración a la Santa Muerte, cosa que es una desviación totalmente. Esto no es cristiano, no es bíblico y no debemos nosotros permitir que entren esas cosas. Esto, les digo, viene más de México. Ahí hay mucho la adoración a la Santa Muerte. A pesar de que la tecnología nos ha abierto los ojos para bien, lo cierto es que muchas cosas no han cambiado realmente como imaginamos. Aunque en la actualidad a muchos les parezca una práctica del pasado o poco común, lo cierto es que el satanismo, la brujería, la Santa Muerte y otras creencias derivadas de estas siguen más vigentes que nunca, probablemente más maquillada que en años anteriores, siendo más como un culto secreto. Las pandillas tienen un largo historial. Muchos de ellos fundaron sus grupos en base a esta creencia, utilizando apodos, tatuajes, simbolismos, y la señal más famosa realizada por algunos de ellos es la de los cuernos. No solo ha sido plasmada en las paredes de muchas casas en muchos países de Centroamérica, sino que es su máximo emblema que los identifica y describe como pertenecientes a dicho grupo. En Latinoamérica, las desapariciones y secuestros están a la orden del día. Muchas de estas personas probablemente fueron víctimas de sacrificios y rituales en casas destroyer, viviendas o negocios de propiedad de estas personas. No basta con solo vivir en carne propia, el saber que vas a morir en manos de gente peligrosa, sino también ser torturado lentamente mientras estos grupos te ofrecen el sacrificio. ¿A quién? Bueno, eso depende. Pero lo que quiere que sea es sin dudas una fuerza siniestra. Cementerio hicimos un juramento bebiendo sangre del otro. Tomamos un cuchillo y nos cortamos la palma de las manos. Luego nos prendemos nuestra sangre en una taza para beberla. Fumamos un poco de mota, va, usted me entiende. Y luego abrimos un gato para ofrecerle un sacrificio.
Muchas familias son desalojadas de sus propios hogares por pandilleros. Estas casas pasan a ser hogares de estos grupos para planear sus crímenes y realizar prácticas relacionadas al satanismo, la Santa Muerte, la brujería en general y en algunos casos la santería. Coloquialmente se le denominan como Casa Destroyer. Un reportaje del diario 1.com reveló que para la policía este tipo de actos son comunes. Al igual que los delitos, muchos de estos rituales son ordenados desde los centros penales. Los agentes penetraron a una guarida de maras o casa destroyer donde se llevaron la sorpresa de que en todas sus paredes habían cruces, algunas incluso al revés, señal de que el lugar era utilizado para adorar al rey de las tinieblas. En uno de los cuartos se encontró este altar mayor con una gran cruz en el piso donde se presume que los pandilleros se reunían para realizar ceremonias diabólicas. En este lugar ocurrieron tanto homicidios como violaciones, como otro tipo de atrocidades ya que tienen que ver directamente con el satanismo. El altar se había hecho en honor a un pandillero ya fallecido cuyos compañeros habían intentado inmortalizar en un mural fuera de la casa. Lo habían pintado hasta con alas, cuando en realidad lo estaban adorando como un representante de las fuerzas de la oscuridad. Por eso la policía procedió a eliminar el mural y borrar toda huella de esta adoración al diablo. Vega Knight fue un empresario dueño de moteles en El Salvador. Uno de esos moteles fue allanado por la Fiscalía General de la República. Durante el allanamiento, en uno de los moteles encontraron un cuarto bastante particular. En la habitación se encontró imágenes y objetos relacionados a la Santa Muerte. En esta habitación donde nos encontramos se realizaban ritos satánicos por parte de diferentes personas ligadas al narcotráfico, según mencionó el fiscal general de la República. El motel como tal, básicamente lo estaba manejando este señor Vega Knight vinculado con la estructura esta de la MS aquí en Sonsonate. Pero en relación a esos altares, generalmente son totalmente vinculados al tema de drogas, ¿verdad? A narcotraficantes que creen en ese tipo de situaciones, le hacen un altar al mal, ¿verdad? A la muerte, al demonio, y lo que hacen básicamente es hacerles ofrendas para ellos tener protección según ellos. Un informante encubierto condujo a la policía hacia los bosques del Parque Regional de Huirón. A lo lejos podía verse una parcela con tierra removida por palas. Dentro había una tumba profunda y una sudadera manchada de sangre. Un crimen había sucedido recientemente en el lugar. La víctima había sido apuñalada más de 100 veces, decapitada, desmembrada, y su corazón había sido extirpado de su pecho y arrojado a una tumba. El sacrificio con humanos para ofrecerlos a una fuerza siniestra sigue más vigente que nunca. Miles de personas siguen desapareciendo a diario en Latinoamérica. Un porcentaje de ellos probablemente morirá. Otros serán víctimas de violación, tortura o secuestro. Y para la policía seguirá siendo un número más para la lista de homicidios o delitos en general. Para el crimen organizado será un alma más entregada en sacrificio.